Allá Montaraces, buenas noches. Hoy nuestra hoguera virtual se convierte en un conclave Montaraz. De Cuarta Alcántara, Ernesto Milá y Gonzalo Rodríguez. ¿De qué nos van a hablar? Exploraciones de Julius Evola, recientemente editado por Ents. Este libro no es más que un recopilatorio de artículos post-mortem de distinta temática de nuestro querido varón italiano. A partir de aquí, os doy paso a Ernesto Milá para que empiece a desgranar un poquito la temática de ellos y luego vamos pasando entre un experto contra otro. Muy buenas noches, Ernesto. Tampoco es que yo sea un gran estudioso de ébola, ¿no? Digamos que soy un gran lector de ébola, pero no solamente de ébola, sino de otros muchos pensadores. Ahora, por ejemplo, me he dado por la sociología de principios del siglo XX, ¿no? Y hay una serie de personajes muy interesantes, Gustav Le Bon, Vilfredo Pareto, Werner Sombart, algunos de los cuales comparten con ébola amplios territorios, incluso por otros caminos, curiosamente por el camino del positivismo de principios del siglo XX, pues llegan a conclusiones muy parecidas a las que llega ébola. Por eso digo que yo creo que hay que leer de todo y no centrarse solamente en un solo autor. De todas formas, sí que es cierto que este verano ha sido prolijo en novedades para los bibliófilos ebolianos, ¿no? Aparte de este libro de Exploraciones, Hombres y Problemas, han salido en francés otros dos muy interesantes, ¿no? Uno, editados los dos por Ars Magna, El Fuego Secreto, que son libros, son ensayos prácticamente desconocidos, perdidos, o que no habían sido publicados desde los años 20 y 30, ¿no? Y luego ha aparecido lo que tiene la ambición de convertirse en la biografía canónica, está así, sobre Julius Evola, que es este pequeño volumen, La vida aventurosa de Julius Evola, de Andrea Scarabelli, eh, de Andrea Scarabelli, un pequeño volumen de 700 páginas en formato folio, ¿no? O sea, pues que es interesante, ¿no? Indudablemente. Esto indica que Ébola sigue vigente, es decir, que después de casi de más de medio siglo de su muerte, pues sigue manteniendo la atención. Incluso vamos, en toda Europa sobre su obra. Sobre este libro, yo lo había leído, este en italiano hará algo así como cuando llegué a París, fue el primer libro de Ébola que me encontré en la oficina que teníamos ahí en París, El Ricognizioni Uomini e Problemi. Me llamó mucho la atención algunos artículos, como en todos los cajones de sastre, como alguien ha dicho antes, pues es un libro que tiene de todo. Algunos artículos, pues son algunos ensayos, ¿no? Más que artículos, son más interesantes que otros. Pero este libro tiene una característica, que fue el primero que se publicó tras la muerte de Ébola, eh, con una especie de recopilación de ensayos y de artículos publicados en distintos medios. Creo recordar que en la edición original en italiano se mencionaba el origen de estos artículos, es decir, en qué fecha habían sido escritos y en qué medios habían sido publicados, que me parece un dato interesante para poderlos ubicar y atribuirles la importancia que se merecen, ¿no? Después de este libro han aparecido otros muchos de recopilaciones de artículos y, bueno, tienen una diferencia en relación a los grandes libros de Ébola. La primera de todos y más importante es que se trata de artículos breves o muy breves, es decir, fáciles de leer, es decir, no cansan a nadie. Es imposible que alguien que, hombre, yo es que leerme este libro de 700 páginas de la vida aventurosa de Ébola, pues me va a costar. No, estos son artículos de 8, 6, 8, 10 páginas como máximo, que se leen fácilmente y además que se comprenden con mucha facilidad, ¿no?
Ébola, hay que recordar que además de los libros, claro, nadie vive de los libros, nadie vive de los libros que escribe, salvo que uno se llame Pérez Reverte o Pirandello, pues nadie vive de los libros que va escribiendo. Lo que realmente le aportaba ingresos para el día a día a Ébola eran precisamente los artículos que escribía en distintos medios de comunicación, ¿no? Eh, Cuando se publicó Uomini e Exploraciones, Hombres y Problemas, el libro que aquí presentamos, eh, pues todavía no se había puesto de moda algo que hoy ya es una tradición, que es reeditar la obra de Ébola, sus artículos, pero en volúmenes monográficos, es decir, publicados en un solo medio, ¿no? Eh, Hace poco la Fundación Ébola publicó los artículos, los ensayos que había escrito Ébola para la revista de Junger, el Antaios. Eh, Antes, la editorial Edición Idiar había publicado la recopilación de artículos que había publicado Ébola en la revista Billy Knies. Eh, bueno, y después se han publicado muchas recopilaciones y que me parecen muy importantes por una sencilla razón, porque al ir dirigidos al mismo público, hacían que el autor, Ébola, disolviera muy bien las píldoras que quería transmitir a ese público, ¿no? Nosotros mismos hemos traducido ahora esta misma semana, lo hemos acabado de traducir los artículos, los últimos escritos de Ébola, los últimos artículos de Ébola que publicó en el diario Roma, diario de la derecha, que paradójicamente, a pesar del nombre, no se publicaba en Roma, sino en Nápoles, ¿no? Y estos artículos son todavía más breves y además son para un público mucho más amplio como es y diverso como es el que corresponde a la clientela de un diario, ¿no? Quiero decir que son estos libros de recopilaciones de artículos son muy interesantes, no hay que desmerecerlos, aunque no sean las grandes obras de Ébola, no hay que desmerecerlos, porque amplían datos en forma de artículos periodísticos muy próximos al lector, amplían datos que ha tratado en los grandes libros. De hecho, si nos centramos en Hombres y Problemas y miramos el índice, veremos que los primeros capítulos, pues se pueden considerar partes de desarrollos de libros, de los libros importantes de Gola. Por ejemplo, aquí leo pues Roma y los libros civilinos, el artículo, el capítulo que constituye el capítulo 9. Entonces sería pues un desarrollo más amplio del tema tratado en Revuelta contra el Mundo Moderno, en la segunda parte del Revuelta contra el Mundo Moderno. En Quo Vadis Ecclesia, otro de los artículos aquí publicados, pues sería una toma de posición que completa lo escrito por Ébola sobre la Iglesia Católica y a pesar de que no está datado en ninguna fecha concreta, es evidente que este artículo se publicó inmediatamente después del Concilio Vaticano II, con lo cual Ébola hace una crítica a las decisiones del concilio. Otros artículos, notas sobre los misterios de Mitra, pues son pues prácticamente ampliaciones de la primera parte del Revuelta, hasta que llegamos al capítulo 25, en donde se inicia una serie de lo que en cine se llamaría biopics, es decir, de biografías de personajes que desde el punto de vista de la tradición han aportado algo, para bien o para mal. O sea, está el caso de Giovanni Gentile, al que Ébola hace una crítica demoledora. Eh, esta recopilación de biografías empieza con la biografía del emperador, vamos, no la biografía, con unos datos sobre el emperador Juliano, Flavio Juliano, conocido, pasado la historia como Juliano el Apóstata. Siguen con Metternich, hablan de Donoso Cortés, hace también una crítica a Henry Miller,
inicia un tema muy interesante que es la revisión de la sociología de principios del siglo con un estudio sobre Vilfredo Pareto y sobre otros personajes que, bueno, tienen algo que ver con la tradición mucho, como el caso de Mestre, menos como el caso de Papini y bastante más en lo que se refiere a la inspiración que le prestó a Julius Evola, sobre todo para la construcción de Metafísica del Sexo, Carlo Michel Stadler. La última parte del libro son 5 artículos en donde sobre todo insistes en un tema, es la cultura de derechas, ¿no? Estos 5 artículos, a pesar de que yo creo recordar que algunos de estos se publicaron, al menos yo recuerdo haberlos leído en la revista Ordine Nuevo, cuando Ordine Nuevo era un grupo separado del movimiento social italiano, es decir, hasta finales de los años 60, ¿no? Pues estos artículos yo creo que se publicaron en el mismo medio, los mismos medios, en Ordine Nuevo, en l'Orologio, en La Torre, que eran 3 puntales del pensamiento de derechas entre finales de los 60 y principios de los 70, ¿no? Bueno, los 30 y tantos capítulos, creo que son, 40 capítulos justos, pues muy diversos en cuanto a su temática, muestran además la riqueza de un análisis tradicional. Es decir, este análisis se puede aplicar a cualquier campo del conocimiento, desde la sociología hasta la historia, desde la sexualidad hasta la magia y desde la cultura a la crítica literaria o a la crítica cinematográfica, ¿no? Creo que son en general muy fáciles de leer. Están prologados por Santiago de Andrés, que es un especialista en Junger. Bueno, ha sacado hace poco un libro sobre Junger y también y creo recordar, hace mucho tiempo que no lo veo, pero creo recordar que era un guenoniano de estricta observancia o poco menos, ¿no? El libro está muy bien traducido, es decir, este es el problema que tienen algunas traducciones de Ébola, que dejan mucho que desear, hasta ahora han dejado mucho que desear, y que es una buena señal, una buena noticia para la gente que nos interesamos por este autor, pues saber que por fin se puede contar con algunos libros que podemos recomendar a otras personas, a otros amigos, a otros camaradas, y que no van a encontrar dificultades en la lectura porque no han sido traducidos literalmente, ¿eh? Es decir, yo alabo la iniciativa del editor de atreverse con la obra eboliana de una vez por todas, y de haber empezado con este libro que yo diría que es otra de las puertas que pueden dar acceso a una comprensión del pensamiento eboliano y a suscitar interés por el pensamiento eboliano, ¿no? Pues no sé qué me quedaría más por decir. Creo que, vamos, ya he mencionado la generalidad de aspectos de este libro y ahora pues os paso la palabra a vosotros, queridos colegas o cofrades. Venga, que me da Sí, vergüenza. bueno, yo fui leyendo el libro, iba notando, bueno, cosillas que me iban llamando la atención bueno, algunas la verdad es que me chocaron, ¿no? Hay una cita en la que Évora parece que coincide en aquella, digamos, defensa que hizo del control de la natalidad, que le reportó esos problemas con el régimen fascista cuando éste promovió campañas pro natalidad y que le conllevaron, pues eso, al final casi el cierre, ¿no? de la revista La Torre, ¿no? Que también tuvo otros motivos, como las críticas que hizo hacia determinados modos burgueses de ciertos jerarcas fascistas, ¿no?
Me llama la atención porque Évola, que sostuvo esta iniciativa de control de la natalidad, pues dice en la página 48, perdón, que en eso coincide con la tradición bíblica, ¿no? Dice que el hecho de que según la tradición bíblica, que por lo demás, cuando por ejemplo se posiciona obstinadamente contra el control de nacimientos, nos tiene a su lado, el trabajo fue conseguido, etcétera. Después viene algo ya que no hace estricta alusión a lo que comento, ¿no? Pero me ha llamado la atención esto, que la tradición bíblica estuviera, según Évola, yo creo que lo he interpretado bien, en contra de, bueno, pues eso de la promiscuidad procreadora, supongo que de corte puramente animal, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Es algo que me ha chocado, ¿no? Bueno, un poco en la línea esta de la religiosidad y el cristianismo, pues hay elogios también a palabra de Cristo. Lo quiero resaltar por eso, porque el San Benito que tiene un poco Ébola es que era un furibundo anticristiano y quizá pues lo fue, ¿no? Con fundamento, ¿no? Así intentó explicarlo a finales de los años 20, pero después fue moderando bastante sus posiciones, aunque considerara que el cristianismo era tradicionalismo a medias, pero leo por aquí en la 120 que nos vienen a la memoria las palabras de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero sin conceder el mismo realce al resto de la frase, incluso silenciándola, porque el resto de la frase dice, pero no os la doy yo como la da el mundo. La verdadera idea aquí, dice Évola, es la de una paz sinónimo de calma y de firmeza interior, ¿no? Que hay que mantener incluso en medio de las catástrofes, ¿no? Está interpretando estas palabras de Cristo que, bueno, la gente las ha, pues eso, interpretado, valga la redundancia, en clave pacifista, ¿no? No en clave de autocontrol, de autodominio, ¿no? De calma interior, ¿no? Choca un poco, ¿no? Quizá para los que tienen esta visión del furibundo anticristiano de Ébola, ¿no? Tengo aquí un montón de cosas marcadas, ¿no? Si acaso cito algunas y después le doy paso a Gonzalo y más adelante pues os puedo comentar algunas otras, ¿no? Que también estimo de interés, ¿no? Por ejemplo, en otro orden de cosas, cuando contrapone el ocio con el laboro, ¿no? Con el trabajo, ¿no? Y más aún si, tal como dice él, si hablamos de otium sacrum, ¿no? Del ocio sacro, ¿no? Es decir, de dedicar el tiempo libre, pues sencillamente al trabajo interior, ¿no? Que por supuesto pone muy por encima del mero trabajo físico, del laborare, ¿no? Que dice Ébola, ¿no? Aquí vemos la actitud de Ébola, ¿no? Que bueno, puede resultar antipático a esa corriente de nuestros dos últimos siglos de ensalzamiento y exaltación del trabajo en sí, ¿no? Del mundo del trabajo y de los trabajadores, ¿no? Bueno, le importaba bien poco que no fueran simpáticas sus palabras. Él decía lo que tenía que ser dicho según lo que él pensaba que era la cosmovisión de la tradición y así lo hizo siempre, ¿no? Volviendo un poco al tema este del cristianismo que comenté antes con varias citas, en la página 122, pues también hace alguna alusión, si la memoria no me falla, favorable también a ciertos modos que tuvo el cristianismo en otras épocas, ¿no? Esta cita la hace en época del Concilio Vaticano II
Y aunque no viene señalado que sea en esa época, pues me parece que sí que hace alguna alusión a que se escribe entre digamos, el periodo en que es Papa Juan XXIII y en el que lo es, y en el que lo va a ser Pablo VI, es en esa época, ¿no? Y a ver, lo que decía era que si hoy el catolicismo, sintiendo que se aproximan tiempos decisivos, tuviese la fuerza de despegarse de verdad del plano contingente y de seguir una línea de altas cesis, si sobre ese fundamento, casi en una recuperación del espíritu del mejor medievo cruzado, hiciese de la fe el alma de un bloque armado de fuerzas, compacto e irresistible, dirigido contra las corrientes del caos, de la cesión, de la subversión y del materialismo político del mundo actual, en ese caso no podría haber dudas, por nuestra parte, acerca de una elección. Pero lamentablemente las cosas no son así, ¿no? Para el cristianismo de esa época del Segundo Concilio. Bueno, hago una última cita para no ser muy pesado con una intervención larga, ¿no? Pasando de una religión a otra, ¿no? Habla, por ejemplo, del Zen, ¿no? Y del Zen hace una equivalencia que quizá en otros sitios no la había leído, supongo que la habrá hecho en otros escritos, ¿no? Con el Vedanta Advaita, ¿no? Y la hace porque a ambos les adjudica un no dualismo, ¿no? Es decir, que en definitiva el mundo físico pues no está contrapuesto con el mundo espiritual, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, hago una última, ya que estamos con tradiciones antiguas, ¿no? Hacia el epicureísmo, ¿no? Otra tradición romana que, bueno, siempre ha venido interpretada como una suerte de hedonismo, ¿no? En la época, ¿no? Y Ébola nos dice que nada de eso, que la visión de lo que el epicureísmo consideraba como placer era sencillamente autocontrol. El placer consistía en eso, ¿no? El placer que se sentía era como consecuencia del autocontrol, del autodominio. Por tanto, no había que confundir con el hedonismo, ¿no? Esto no sé si tengo aquí la cita a mano, sí, en la página 160, pues exactamente habla de una suerte de autarquía, esto sería el autodominio, en el que consiste pues la idea de placer del epicureísmo y es suficiencia, dice Ébola, en sí mismo, el dominio de los impulsos y de los movimientos irracionales, ¿no? Dice que en este punto es en el que, a diferencia de los estoicos, Epicuro habla del placer. Bueno, os doy paso si queréis para comentar otras cuestiones y más adelante, pues si lo veis oportuno, hago otras citas que también me han llamado la atención de los diferentes temas que va tratando a lo largo de los diferentes capítulos del libro. Bueno, pues por mi parte se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Por mi parte decir que el libro es una joya, hay que dar la enhorabuena al editor. Ojalá se animen a ir publicando las obras completas de Ébola en una traducción como Dios manda a la lengua castellana, y este libro, Exploraciones, Hombres y Problemas, es una buena avanzadilla para quien es lego en el pensamiento de Ébola y por ende en la cosmovisión tradicional o en la tradición como Sofía Perenis, pues encuentre herramientas de análisis y de comprensión de dicha cosmovisión de manera directa o transversal en este libro de Ébola, Exploraciones, Hombres y Problemas. A mí me encanta leer a Ébola, creo que es el autor que más he leído y sigo leyendo. Cada 2 por 3 descubro en él no ya una riqueza o profundidad de argumentos o de análisis, sino casi un estilo, una energía
que sale de su pensamiento, que resuena en mí y que a mí me ayuda muchísimo a alinearme con esa tradición en su sentido perenne, en su sentido mayúsculo. A partir de aquí, son muchos los temas que trata este libro, tiene muchos capítulos. Yo voy a señalar algunos que creo que son relevantes para la época actual. En primer lugar, creo que lo ha señalado Ernesto, el libro traslada una suerte de hermenéutica o de análisis, manera de pensar, observar y analizar las cosas que es propia de los hombres de la tradición, de esta filosofía perenne. En este sentido, el libro nos da una herramienta, sin pretender darnos las pautas exactas de la hermenéutica tradicionalista. Sin embargo, de manera indirecta, está presente todo el rato en su manera de observar las cosas, comentarlas, entenderlas y trasladarlas. Está trasladando, nos está enseñando esa hermenéutica del mundo tradicional. De tal modo que su pensamiento puede ser convertido en una herramienta de trabajo que podemos nosotros reutilizar para observar fenómenos de la realidad contemporánea que nos circundan. Entonces, en primer lugar, algo que siempre está muy presente, debe estar presente, yo creo, en todo autor tradicionalista, que es la hermenéutica tradicionalista, que en este libro está muy presente y da gusto de denotar cómo opera, como una herramienta de desmontar el oropel y engaño de la modernidad contemporánea, ir al meollo de las cuestiones que analiza. A partir de aquí, y dicho esto, bien, está la crítica a la Iglesia. Quo vadis ecclesia, se llama el artículo. Quo vadis ecclesia, ¿dónde va la Iglesia? Teniendo en cuenta que es un artículo escrito más o menos en tiempos, parece, posteriores, poco después del Concilio Vaticano II, no mucho tiempo después de la muerte del Papa Juan XXIII, cabría decir que esa Iglesia que él señala es una Iglesia ya emasculada, desvinculada de su esencia más profunda, de su potencial tradicional más alto. Creo que, rescatado este artículo para la época actual, este Quo Vadis Ecclesia, nos debe llevar a pensar que efectivamente hemos visto en los últimos, 50 años, la putrefacción de una Iglesia que se ha hecho al mundo, que se ha modernizado y que ha recogido el precio de ella misma emascularse espiritualmente, pero al mismo tiempo Évola no fue testigo de cómo a día de hoy surge una búsqueda dentro de la sensibilidad católica de un catolicismo guerrero, militante, abiertamente antemoderno. Es decir, si él dice, ojo, ojalá hubiera una suerte de, vamos a decir, por usar un tono coloquial, catolicismo templario, ¿verdad? Ojalá hubiera algo así. Bien, pues cuando él redacta este artículo, está señalando la putrefacción en marcha de lo que generó el Concilio Vaticano II y Juan XXIII. Bien, pues a día de hoy, aunque sea de manera todavía en la trinchera o en la catacumba, está surgiendo ya un catolicismo, un cristianismo abiertamente antimoderno, contrario al liberalismo, contrario al socialismo, contrario al democratismo, contrario al modernismo. Fijaos lo que he dicho. Contrario al liberalismo, contrario al socialismo, contrario al democratismo, contrario al modernismo. Que ese es el catolicismo anterior al Concilio Vaticano II. Y en el que él dice que quizás pueda haber simientes, el fuego de un resurgir tradicional. Bien, pues la crítica que Évola hace a la Iglesia sigue siendo válida, pero es verdad que da la impresión de que a día de hoy ya ha surgido un catolicismo rebelde contra el mundo moderno, en rebelión contra el mundo moderno, como la famosa obra casi canónica, ¿no?, de Évola. Por otro lado, la afirmación que hace Évola de una derecha verdadera. Una derecha verdadera. Es decir, mirar desde la derecha a la Iglesia. Mirar desde la derecha a la derecha liberal burguesa. Mirar desde la derecha, podríamos decir así, a los fascismos. Mirar desde, desde la pupila del águila de Roma, desde la mirada del águila romana, a todo lo que sea
liberalismo, socialismo, democratismo, modernismo. E incluir ahí las aparentes derechas que no dejan de ser derechas burguesas y, por supuesto, ese quo vadis ecclesia de una iglesia que le está haciendo el juego incluso al marxismo, a la izquierda del marxismo y del socialismo marxista. Esto también nos lleva a otro punto que destila el libro, y es no solo la necesidad de una derecha pura, rebelde, de manera intolerante e intransigente con todo lo que es el modernismo, sino la idea de que la decadencia de la modernidad es de índole espiritual y tiene en su capitanía no solo a las izquierdas, sino también a la derecha liberal burguesa. La decadencia y putrefacción, el olvido de cualquier dimensión de contemplación y disciplina espiritual, la entrega del ser humano a su mera dimensión existencial, fenomenológica, individual y contingente, esa regresión del ser humano estaría presente no solo en las izquierdas, sino en la derecha liberal burguesa. Y a la contra de eso, una derecha intransigente, que hace una impugnación a la totalidad. Y que es la que le lleva a Évola a no solo postularse en esos términos, sino a buscar una cultura de derecha mayúscula y escribir un artículo sobre Donoso Cortés, al cual ensalza, da gusto, cómo conoce la obra y la idea de Donoso Cortés, o al canciller Metternich. Y finalmente el libro, como no podía ser de otra manera, incluye, siendo un libro de Évola, referencias a principios y disciplinas de la cosmovisión tradicional. Y habla del mitraísmo, habla de la magia y su degradación en la modernidad contemporánea, habla del Zen, pone el Zen en relación al Vedanta, al modo genoniano parece que señala que en el Vedanta esa no dualidad es el corazón mismo de la tradición como Sofía Perennis, se expresa en términos de los Vedas o se expresa en términos del Zen. Y entonces, bueno, pues el libro acaba siendo riquísimo en cómo hable un abanico donde hay una hermenéutica, una manera de pensar, una herramienta intelectual de pensar y comprender la realidad que bebe y se alimenta no de Adam Smith, no de Carlos Marx, no de Descartes, no de Hume, sino de la tradición, la hermenéutica. Por otro lado, la crítica a la Iglesia, el quo vadis ecclesia. Si tuviera que escribir ese artículo a día de hoy, quizás Évola viera más pistas, simientes o chispas de un catolicismo realmente intransigente con el modernismo. Luego, la búsqueda de una derecha verdadera, que trasciende en realidad el problema de izquierda y derecha y que está contraponiendo espíritu versus nihilismo, y como en dicho nihilismo, no solo la izquierda socialista o filomarxista tiene lugar, sino también la propia derecha liberal burguesa o pequeño burguesa. Y finalmente, claro está, la búsqueda de autores que señalen el trabajo intelectual de dicha derecha integral y, por otro lado, las disciplinas y enseñanzas, bueno, pues del Zen o del Vedanta. Bueno, pues por decirlo así, esta es mi manera de trasladar a quien nos escuche la riqueza que tiene este libro que ha publicado EAS de Évola, Exploraciones, Hombres y Problemas. Bueno, pues yo creo que entre los dos ya habéis resumido prácticamente el contenido, ¿no? Ahora vamos a discutir un poco de ese contenido o algunos de los elementos. Yo creo que os ha faltado un elemento que se cita Évola en uno de los capítulos, creo que es de los últimos, en donde habla de cultura, ¿no? ¿Qué es cultura? ¿Qué es? Se plantea, ¿qué es cultura? A ver, cultura no es erudición. No es erudición. Un tío puede tener 3 títulos, puede tener todo el despacho lleno de títulos y ser un perfecto analfabestia. ¿Qué entiende Évola por cultura? Pues a la manera tradicional. ¿Cultura de qué deriva? De cultivo. ¿Y cultivo de qué? Del carácter, fundamentalmente. Esto es muy importante, porque nos pone en la pista de que la erudición no es la clave, sino la forja del carácter. Es decir, desde que hemos empezado, desde que, vamos, en otros programas de Évola ya lo hemos comentado también, ¿no? Que Évola considera que lo esencial es esta forja del carácter, pasar en la tradición hermética lo explica
de una manera muy, muy clara, pasar de lo que es la vida cotidiana a una vida superior. Y para esto pues hay que eliminar, hay que ir eliminando, descendiendo a la influencia de esta parte mental, de esta parte intermedia que hay entre lo cotidiano y ese mundo espiritual o mundo superior. Bueno, claro, pero aquí hay un problema, ¿no? Es decir, el problema es que mientras permanecemos en el terreno del yo, del cultivo del yo, de la forja del carácter, todo está claro, ¿no? Está muy claro. Yo creo, vamos, que el artículo sobre el Zen es clave, ¿no? Porque es el Zen que es en el fondo, pues es la forma espiritual más simple, la que reduce todos los problemas a pocas líneas, ¿no? Y con una claridad extrema, ¿no? Y esto bueno, es importante, pero claro, en el momento en el que pasamos de la parte teórica a la parte práctica, que es la política, aquí ya las cosas varían extraordinariamente. Porque todos los movimientos que han intentado en la línea de ébola elaborar una línea política tradicional no lo han conseguido. Esto es la triste y pura realidad. Tanto Ordine Nuevo como Vanguardia Nacional, como un sector del movimiento social italiano, lo intentaron y no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque la política va por otro camino. ¿Y qué ocurre? Pues que en este momento tenemos una disyuntiva, tenemos unos problemas cotidianos inmensos, sobre todo España. España yo creo que es el país de toda Europa que está más cascado, que está más destrozado, que tiene que está prácticamente en muerte cerebral, ¿no? Estamos viendo cada día, ¿no? Es decir, ¿cómo coño es que con lo que está pasando desde hace 2 años, aquí no ha habido una revuelta en las calles? ¿Cómo es que la gente no ha salido a las calles, ha quemado las sedes de algunos partidos? ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado simplemente que este país está en muerte cerebral, se puede decir así, ¿no? Tenemos un problema de islamización que es un problema acuciante, ¿no? Esto hoy mismo se ha publicado, pues bueno, qué sé yo, que Sánchez en abril firmó un decreto autorizando la comida halal en los colegios. Bueno, esto es un síntoma más, ¿no? Claro, esto obliga a tomar partido político, es decir, a pasar de lo individual, de lo personal, del yo, del cultivo del yo, de la cultura del yo, a lo universal, que es que viene dado por la situación social, la situación de una sociedad que se cae en pedazos y ante la cual hay que hacer algo. Esta es la disyuntiva y este es el problema. Y este es un problema que yo creo que no está resuelto. El pensamiento tradicional no lo resuelve, salvo por el hecho de que en algún momento de Ébola pues propuso la creación de una orden y que esa orden pues bueno fuera una forja del carácter y sostuviera y fuera una especie de receptáculo de los principios de la tradición y que esta orden actuara a través de partidos políticos pues por medios clásicos, es decir, centrismo, impregnación ideológica, etcétera, ¿no? Pero con todo es un tema que no está completamente resuelto dentro del pensamiento tradicional, de la aplicación práctica. Otro tema que habéis mencionado en varias ocasiones es el papel de la Iglesia. Yo creo que no hay que ser excesivamente optimista, ¿eh? Es decir, vamos a ver, el hecho de que hay algunos católicos más combativos en este momento viene dado porque efectivamente las máscaras ya se han quitado, es decir, la Iglesia está en crisis, hay falta de vocaciones y claro, las pocas vocaciones que hay es gente que entra en los seminarios porque cree realmente en los valores del cristianismo. Entonces, si creyeran en los valores sociales, pues iría a cualquier partido que hiciera demagogia exterior. Yo cuando estudiaba en el cole con los escolapios, todos los escolapios que tuve, todos los profesores escolapios que tuve,
acabaron militando en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, la rama catalana del Partido Comunista, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque creían que lo social era lo fundamental, ¿no? Bueno, hoy ninguno de estos, obviamente, ninguno de estos sigue siendo sacerdote. Es decir, todos hace muchos años dejaron la orden de los Escolapios y se dedicaron, pues, a uno concretamente, que pues, fue incluso secretario general del PSUC. O sea, quiere decir que... Pero hay que tener en cuenta que la crisis, contrariamente a lo que alguno cree, la crisis del catolicismo no se inicia con el Concilio Vaticano II, se inicia mucho antes. Es decir, la Iglesia Católica había perdido mucho terreno con la Revolución Francesa, muchísimo terreno. Y luego, cuando se recupera, en Francia concretamente, aparece la condena, que yo creo que es el momento en el cual se advierte la crisis que está atravesando el catolicismo, que es cuando el Vaticano condena la obra de Morras, de Charles Morras, ¿no? Es decir, en este momento, teniendo en cuenta que Charles Morras no era católico, pero defendía que Francia estaba hecha por dos instituciones, la monarquía y el catolicismo, ¿eh? Y que estas dos instituciones eran las dos columnas de Francia. ¿Cómo había llegado a eso? Pues por el pensamiento positivista, por un análisis positivista de la historia de Francia. Pero claro, él era agnóstico. Entonces la Iglesia condenó la obra de Morras. Fue el papa de las encíclicas, el papa aquel que hizo como 30 encíclicas, creo que era, no me acuerdo, en fin, que estuvo hasta prácticamente el año 38. Fue en el año 39 cuando su sucesor levantó la condena a Morras, pero ya era tarde. Porque el catolicismo francés combatiente, el catolicismo francés que estaba dispuesto a luchar por la monarquía tradicional católica en Francia, se había orbitado en torno a Acción Francesa. En el momento en el que el Papa condena la obra de Morras, el catolicismo francés entra en crisis y aparecen los Bernanos, los Maritain, etc., ¿no? Es decir, aquellos católicos que sobre todo se acompañan su definición de católicos del añadido católicos humanistas. Y ahí es donde empieza realmente la última fase de desintegración de la Iglesia Católica. Bueno, yo creo que sí, que efectivamente, que no hay que ser en esto ni muy radicales. O sea, la crítica de Évola que hace Évola en su juventud, pues parece excesiva, pero tampoco hay que ser muy condescendientes. Es decir, lo que hay hoy, en este momento, hay una recuperación, pero una recuperación que siempre será una recuperación y no lo estoy criticando, sino incluso defendiendo, una recuperación de minorías, de grupos minoritarios dentro de la Iglesia. Porque la Iglesia Católica sigue contemporizando con el poder. Lo ha hecho prácticamente desde finales del siglo XIX. Yo ahora mismo estoy recordando las guerras cristeras en México. Las guerras cristeras, el pueblo católico mexicano se levantó contra la República masónica, todos los presidentes de aquellos años de la Revolución Mexicana eran masones, se levantó contra ellos. Fue una guerra que causó cientos de miles de muertos y al final fue el Vaticano, a través de la Conferencia Episcopal Mexicana, la que pactó de espaldas al pueblo católico la paz y el final de las guerras cristeras. Quiero decir que, cuidado, que hay una tendencia en el seno de la Iglesia, yo no diría tanto a nivel de símbolos, a nivel ni siquiera de principios, sino una tendencia práctica a adaptarse a situaciones muy cambiantes, ¿no? Y esto es el principal problema, y esto yo creo que es lo que está en el fondo de la crisis de la Iglesia, que hay un momento en el cual, bueno, de tanto adaptarse, pues ya se desnaturaliza por completo la idea, ¿no? Es decir, deja de ser, a ver, yo creo que lo esencial en el catolicismo es, por una parte, una ascética, entendiendo por ascética un perfeccionamiento,
y luego una mística, entendiendo por mística una theosis, una unión con Dios, ¿no? Y estos dos aspectos, la ascética y la mística, se podrían comparar a los grandes y los pequeños misterios de la antigüedad, porque prácticamente son lo mismo, ¿no? Prácticamente son lo mismo. Ahora bien, esto no es lo esencial en este momento de la Iglesia. La Iglesia hoy pues, prefiere la ambigüedad. Bueno, que hay una guerra en Gaza, pues a ver si nos matáis mucho. Que hay una guerra en Ucrania, bueno, la paz. Que los inmigrantes hay que protegerlos. Es decir, es un buenismo que está fuera de lugar en este momento porque ya hay muy pocos clérigos y prácticamente ningún obispo, que lancen la voz de alarma. Es decir, oye, que esto nos vamos al carajo, pero ¿quién? ¿La Iglesia? Sí, pero además de la Iglesia, Occidente. Eh, por eso digo que yo no sería excesivamente optimista. Luego, ¿qué otra cosa me quedaba por decir? El tema del trabajo. Bueno, pero el tema del trabajo, el artículo que incluye el libro este sobre el trabajo es muy interesante, ¿eh? Porque distingue entre opus y labor. El labor, el laburare, el labor, el trabajo, en la antigua Roma se consideraba la obra de los esclavos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que caracteriza a un esclavo? Pues que laboraba, que trabajaba. ¿Y el opus qué era? Era la creación, la obra de arte, ¿eh? Esta es la pequeña diferencia, ¿no? Eh, y el ocio pues era el tiempo libre, claro, pero el tiempo libre dedicado ¿a qué? A, a ver Instagram o a ver Facebook, no, el tiempo libre dedicado a la autoformación, a la formación del carácter, ¿no? Entonces este tema me parece interesantísimo, ¿eh? Porque además esto enlaza, se podría también suena mal, ¿no? Es decir, desvalorizar el trabajo, ¿no? Pero en el fondo el marxismo hace lo mismo cuando considera que el trabajo realizado en una sociedad capitalista es un trabajo alienado, ¿no? Cuidado, ¿no? Entonces, esta distinción que hace Ola entre opus y labor me parece muy interesante porque ayuda a que efectivamente el trabajo no es la gran actividad a la que uno se puede dedicar para dignificarse. La acción, la contemplación son otras dos formas de llegar a esto, ¿no? Luego, Eduardo ha tocado también el tema de la natalidad. Sí, efectivamente, pues la cita esta que has mencionado es un poco extraña, pero bueno, yo creo que aquí hay algo que está muy claro, que es que este tema de la natalidad, hay un capítulo en el Revuelta contra el Mundo Moderno que está dedicado en el Revuelta, en Los Hombres y las Ruinas, que está dedicado a este tema, ¿no? Entonces, viene a decir simplemente que es contrario a la política de Mussolini de el número da la potencia, y establece, con mucha lógica por otra parte, que es las capacidades superiores del ser humano lo que dan la potencia, ¿no? Y que un pequeño número, y entonces pues da una serie de ejemplos, entre otros pues que en la India un pequeño número de marajás ha mantenido a millones de personas durante muchos siglos pues a su servicio o pacificados, eh, y no era por el número, era por su ascendiente sobre la población, por su prestigio, por sus capacidades. Entonces, hoy, claro, ¿qué ocurre? Hoy es que el problema no es que sea el número, es que no hay nacimientos, ¿no? Es decir, si tenemos en cuenta que la población española, con la inmigración y todo, se ha estabilizado, es decir, sube porque llegan más inmigrantes, entre unos 300.000 al año, ¿no? Pero no sube por nacimientos, ni siquiera por nuevos nacimientos de los inmigrantes, que una vez llegan aquí ven que esto no es jauja, que aquí tampoco se pueden tener 6, 8 hijos, ¿no? Entonces, esto
eh, aquí hay una contradicción porque, claro, sí que es importante en este momento que haya nacimientos. ¿De quién? De nuestra gente, de nuestro pueblo. ¿Eh? Y esto del número no da la potencia, desde luego, pero también ayuda a no ser esclavos. Esto es lo que puede ocurrir de aquí a 20 años. Es decir, hoy la prensa creo que era La Vanguardia, publicaba que en Barcelona ya hay más extranjeros que gente que ha nacido ahí. Bueno, pues esto es un indicativo de cómo están las cosas. Entonces, es un llamamiento también a tener los pies en la tierra, es decir, yo creo que lo bueno del pensamiento tradicional, si se sigue de una manera rigurosa, es tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. ¿Eh? Y esto es lo esencial que quería comentar de vuestras intervenciones. Al calor de lo que comentaba Ernesto y tirando del hilo del libro y de los argumentos que ha dado Ernesto Milá, efectivamente es algo que ya hemos hablado en otras ocasiones. En la obra de Évola, y ocurre en general en la obra de los autores perennialistas, se nos dan claves para forjar el carácter. Aquí la cuestión no es ni ser un erudito, ni ser multimillonario, ni tener o no tener, ni leer o no leer y tener una biblioteca gigante. Eso no es la cuestión. La cuestión es la forja del carácter. Podríamos decir que es la forja del carácter conforme a esa idea tradicional de morir a la vida profana y renacer a una vida vertical, eh, eh, no sé cómo decir, vertical y sagrada, anagógica, ¿verdad? Que eleva el alma, anagógica, vertical, anagógica y sagrada. Morir a la vida profana, renacer a una vida sagrada. Muy bien. Y de hecho no dejan de dar hasta prácticas y disciplinas. Bien, para mí esto no es poca cosa. El ser humano se juega al ser o no ser en la forja del carácter, en ese morir a la existencia profana y renacer a la vida sagrada. Ahora, ¿qué ocurre? Que como hemos comentado en muchas ocasiones, cuando nos hemos reunido a hablar de Évola y del tradicionalismo, no tiene ya herramienta política. No hay una vía política que implemente a la contra del modernismo las coordenadas del mundo tradicional. Y esto en España es especialmente sangrante, donde pareciera que España está haciendo oposiciones a su autodestrucción, a su aniquilación demográfica, histórica, antropológica. Y es verdad que podemos echar la vista atrás y ver distintos momentos contrarrevolucionarios, contrasubversivos, ¿no? Donde determinadas naciones o religiones han tratado de dar la contra. A día de hoy no estamos ahí. Pero yo no llego a ser pesimista, pues considero que todavía no podemos decretar con lo que tenemos enfrente nuestro qué forma, qué aspecto o qué armazón filosófico va a tener la contestación, la renovada contrasubversión, pero daría la impresión de que algo hay de anhelo en la ciudadanía. Creo que hay anhelo en la ciudadanía de organizarse la personalidad y la vida colectiva a la contra del modernismo. Por supuesto, aquí la Iglesia ha caído. La Iglesia no está actuando en ese sentido. Y Ernesto decía, oye, no hay que echar las campanas al vuelo porque está como está. No ha surgido aquí la Iglesia templaria, el non nobis domine. Pero sí que es verdad que yo creo que hay pistas de que no a corto, pero quizás a medio largo plazo, pueda forjarse una nueva espada de la tradición capaz de cortar el nudo gordiano del nihilismo. Hay que pensar así y trabajar en esa dirección. Quizás más no sé, con coraje y voluntad que con evidencia empírica de que esto sea posible. Pero yo aún así mantengo un cierto optimismo, porque trato con mucha gente que está hastiada de la civilización moderna y su nihilismo y con mayor o menor conciencia de ello busca justo lo contrario. Y finalmente el problema demográfico. Cuando Évola hablaba de la demografía y cuando él hablaba como de la enfermedad de los hombres y mujeres que solo piensan en comprar, consumir, producir y reproducirse, lo dice más o menos así, está hablando de una época que no es la actual.
Si tuviera que ver la época actual, pues diría efectivamente hay sujetos samsáricos que producen y consumen, pero es que encima ahora no hay reproducción. O sea, estamos entrando en un invierno demográfico. Y ese invierno demográfico encima le quieren compensar con el fenómeno de la inmigración masiva, que en sí mismo es irracional. Es decir, tratar de defender racionalmente la inmigración masiva es imposible. Cuando te dicen que en Barcelona ya hay más gente extranjera que nativos catalanes, españoles, barceloneses, eso no se puede contemplar racionalmente como algo bueno. La razón, el recto entendimiento, siempre te va a decir, eso es, si no ya, a medio o largo plazo un problema. Porque el ser humano nos enseña la etología, Carl Loren, ¿verdad? Hace ecosistemas humanos en torno por decirlo así, las similitudes o proximidades antropológicas. Y una sociedad multicultural de inmigracionismo masivo es una sociedad abocada a no saber estar, a estar sesgada, guetizada, confrontada y en lucha. Vamos, a estar como ya se anuncia en muchos barrios y ciudades y pueblos de España. Entonces, es verdad que Ébola no fue testigo de este momento de corrupción y degeneración civilizatorio, que es el del inmigracionismo. Que no hay por dónde cogerlo, es que es increíble que no se hable más de lo absurdo, disparatado e irracional de la inmigración masiva. Entonces, los libros de Ébola, como cualquier autor del perinealismo en general, yo creo que cualquier buen pensador y filósofo puede encontrarse con que una parte de su obra sí tenga esa capacidad de trasladarse en el tiempo hacia el futuro y seguir siendo enriquecedora, pero es verdad que hay partes muy de contexto de su tiempo, que son las que a lo mejor envejecen peor. Aún así, yo creo que la idea boliana sigue siendo válida, pero hay que darle la razón a Ernesto, seguimos sin herramienta política. Y en ese estar sin herramienta política estamos jodidos, porque lo que avanza es la corrupción ideológica de la modernidad, que en España es lamentable, hasta el punto de que Barcelona, en virtud de dicha ideología moderna, bueno, pues ya tiene más extranjeros que españoles, joder. No, sí. Pues nada, sí, primero que de acuerdo con vosotros que la posición antinatalista que tenía en la época hoy no la tendría, ¿no? Hoy ya es cuestión de supervivencia vital, reproducirse la población autóctona, ¿no? Voy de acuerdo también con todo el diagnóstico que ha hecho Ernesto de los procesos de decadencia de la Iglesia, que ya bien ha dejado claro que no empiezan precisamente en el Concilio Vaticano II. Bueno, señalar algunas cosillas, por ejemplo, un poco la oposición, ¿no?, entre Ébola y Guénon, porque también le dedica algún artículo a Guénon, ¿no? Ébola pensaba que la manera de vertebrar cualquier tipo de posibilidad de lucha contra el establishment, pues tendría que ser la de la orden, ¿no?, como hombre de acción, ¿no?, que era como Chatrilla, ¿no?, que era, en cambio él le echa en cara un poco a Guénon que Guénon piensa más bien no en una orden, sino en élites intelectuales, ¿no? De hecho, no voy a leer los párrafos para no hacer muy largo esto, pero habla de cierta deriva abstracta en algunos de los planteamientos que Guénon hace en sus obras, ¿no? El tema, por ejemplo, son diferentes píldoras que voy sacando de diversos capítulos que me han parecido interesantes, ¿no? Que ha comentado también algo Ernesto sobre el Vedanta Advaita. Una diferenciación que hace entre lo que es el nirvana en el budismo y el satori en el zen, ¿no? Básicamente lo que dice, sin leer textualmente, pero básicamente lo que dice es que el nirvana es la consecuencia de un trabajo arduo, metódico, interior para llegar tras el descondicionamiento un poco a la identificación, ¿no?, con lo alto, con lo supremo, ¿no? Y en cambio lo que comenta el Satori es que el Satori de alguna manera ya está ahí, solo hay que desvelarlo, ¿no? Y esto estaría un poco en consonancia con el Vedanta Advaita, ¿no? Hay que ser conscientes de que
somos Brahman, ¿no? Quitar esa malla que nos impide hacernos, nos impide llegar a esa reminiscencia, ¿no? Que decían los neoplatónicos, ¿no? Es decir, a ser conscientes de que Atman está en nosotros, ¿no? Algo que sí que voy a leer, porque también me ha llamado la atención, es que, bueno, él tiene claro, ¿no?, que los procesos de decadencia por los que vivimos se aceleraron a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí hace unos comentarios que, bueno, me han llamado la atención. Voy a ellos, os lo leo así rápido. Aquí. Dice, tras el hundimiento europeo con el que finalizó la Segunda Guerra Mundial, no se ve ninguna base importante sobre la que se pueda apoyarse para llevar adelante modificaciones de un cierto relieve en la situación general. Dice después, pues saltándome algunas líneas. ¿Qué es lo que puede venir del experimento francés? Supongo que se refiere a la época de Gaulle, ¿no? Es algo que no está todavía claro, ¿no? Bueno, habla también de Alemania Occidental, que ha logrado, es cierto, volver a levantarse económicamente y materialmente, pero su caída en términos de tensión y de nivel espiritual, su intolerancia por cualquier idea digna de tal nombre y su arrojar al mar de manera indiscriminada todo su pasado reciente son síntomas preocupantes. Y después comenta, de Inglaterra es difícil esperar hoy una conciencia europea, dado que durante toda su historia ha actuado en sentido opuesto, obedeciendo siempre a su simple provecho. Y ahora me ha llamado la atención porque comenta, el campo de fuerza de España es bastante limitado. ¿Se acuerda de nosotros? Supongo que se refiere a la España franquista, que algo ve en ella, pero de manera limitada, pero algo vio en ella como posibilidad de reconducir algo, ¿no? La decadencia por la que pasamos, ¿no? Y nada, volviendo al tema de Guénon, pues bueno, comentar que las diferencias básicamente, pues que comenta, aparte de su tendencia pro-brahmánica, ¿no? Considerando a esto como la cima de la pirámide social y en definitiva de donde tiene que venir, ¿no? La dirección de una restauración tradicional, más que sobre los kshatriyas, pues también lo que hemos comentado en otras ocasiones sobre la posibilidad defendida por Ébola de que es posible la vía autónoma de la realización espiritual, cosa en la que Guénon no creía, ¿no? Siempre sostuvo que debería existir una cadena iniciática y que los misterios y saberes iniciáticos debían ser transmitidos de maestro a discípulo, ¿no? Y bueno, poco más. Lo que comentaba, me parece, Ernesto sobre la condena de Morrás, creo que fue Pío XI, si no recuerdo, mal, ¿no? O Benedicto Y XIII. Benedicto XIII, sí, Ahora fue mismo. antes que... Bueno, es posible, ¿no? Posible, sí, sí. Sí, no sé si llegó a esa época. Vale, podría ser, sí. Y nada, básicamente tenía más cosillas, pero para no alargar, sí que también me ha llamado la atención, por cierto, me viene a la cabeza, críticas que hace, como ha salido también el tema de Junger, ¿no? Comentando que Santi de Andrés había sacado algo sobre él, pues la crítica que le hace de que a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial parece que la actitud de Junger cambia y al decir de Guénon de manera negativa. Creo que lo dice por aquí en la página 179, que comenta rápidamente, y con esto sí que ya no alargo, dice, casi se diría que al igual que muchos de sus compatriotas, hablando de Junger, la derrota provocó en él un shock, abriéndolo de manera sorprendente incluso a temáticas no lejanas de la reeducación democrática, o al menos humanista, ¿no? Llevada a cabo en Alemania durante la nueva posguerra, ¿no? Bueno, son pequeñas pildorillas que hay a lo largo del libro, a cual más jugosa y más interesante, que bueno, quería también sacar a relucir, ¿no? Bueno, acercándonos a
a la hora larga de programa. Y bueno, pues sin más, se han tratado los temas importantes, se ha tratado un poquito pues las polémicas, ¿no?, de estos artículos, de dónde venían, a dónde iban, y al final, pues, una cosa muy interesante, ¿no?, que es no solo los grandes tratados de ébola, sino en esos artículos pequeños que él publicaba en prensa, en los cuales o se intuía futuras obras o como si fueran una obra extendida, ¿no?, como si fuera una extensión de las que ya estaban publicadas comentando pues el momento. Sin más, chicos, buenas noches a todos y seguimos en la trinchera.